Nunca en la historia tuvimos tantas opiniones disponibles, y nunca fue tan difícil saber cuál es realmente nuestra. Déjame contarte una historia. En el año 399 a.C., un hombre fue condenado a muerte por un delito extraño: hacer pensar a la gente. Sócrates, el filósofo que caminaba por Atenas haciendo preguntas incómodas, preguntas que obligaban a sus interlocutores a cuestionar todo lo que creían saber. ¿Qué es la justicia?, preguntaba. ¿Qué es la virtud? Y cuando alguien respondía con confianza, repitiendo lo que todos decían, lo que la sociedad aceptaba, Sócrates hacía otra pregunta. Y otra. Hasta que la persona se daba cuenta de algo terrible. Nunca había pensado realmente en eso. Solo había repetido. Atenas lo condenó. No por ser ateo, tampoco fue por corromper jóvenes, sino por lo más peligroso que ha existido: enseñar a la gente a pensar por sí misma. Y hoy, 2400 años después, seguimos sin hacerlo. Piensa en esto. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos acceso a tantas opiniones. Miles, millones, sobre cualquier tema y a cualquier hora. Twitter te dice qué pensar sobre política. Instagram te muestra cómo debes verte. TikTok te enseña qué es cool. YouTube te explica qué creer. Podcasts, libros, artículos, influencers, expertos, todos dicen tener la respuesta correcta. Y lo irónico es que con tanta información disponible, nunca fue tan difícil saber cuál es realmente nuestra opinión. ¿Cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Cuántas las formaste después de reflexionar profundamente, de cuestionar tus propios argumentos, de considerar lo opuesto? Y ahora dime cuántas simplemente las adoptaste. De ese youtuber que admiras. De esa persona inteligente en Twitter. De ese libro que todos dicen que cambió sus vidas. Y te digo algo, no es malo aprender de otros. El problema es cuando sustituimos el pensar con el copiar. Pero la pregunta es, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque pensar de verdad, amigo mío, es agotador, es incómodo, es lento. Mientras que adoptar una opinión lista es instantáneo, es fácil, y te da esa sensación de tener razón sin haber hecho el trabajo. Nietzsche, en el siglo XIX, vio esto venir. Escribió: los pensamientos más peligrosos no son los que contradicen tus creencias, son los que las confirman. Él trata de explicarnos que cuando encontramos una opinión que se alinea con lo que ya creemos, dejamos de cuestionar. Decimos, exacto, yo pensaba lo mismo, y seguimos adelante. Pero, ¿realmente pensabas lo mismo? ¿O simplemente encontraste a alguien que articuló mejor lo que vagamente sentías? Schopenhauer fue aún más directo. Dijo: la mayoría de los hombres no son capaces de pensar, solo de creer, y no son capaces de razonar, solo de aprender. Suena duro, incluso suena arrogante. Pero observa tu día. ¿Cuánto tiempo pasas consumiendo opiniones versus formando las tuyas? Si adoptas sin cuestionar lo que dice tu ideología política favorita, esas no son tus opiniones. Si repites lo que dice ese gurú de productividad sin probarlo en tu vida, ese no es tu pensamiento. Volvamos a Sócrates. Su método era simple, incluso podríamos decir que molesto, pero brutal. Preguntar hasta que la ilusión de conocimiento se desmoronara. No daba respuestas, solo hacía preguntas sin parar. ¿Por qué crees eso? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Has considerado lo contrario? ¿Qué evidencia tienes? ¿Podrías estar equivocado? Preguntas que la mayoría nunca nos hacemos. Atenas lo mató porque representaba una amenaza, tal vez para el gobierno o para algo más profundo, para la comodidad de vivir sin cuestionar. Porque supongamos que Sócrates tenía la razón, entonces la mayoría de la gente no sabía lo que creía saber. Y eso da miedo. Amigo mío, aquí está la trampa. Cuando dejas de pensar por ti mismo, dejas de ser tú mismo. Te conviertes en un collage de opiniones ajenas. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta, porque te sientes informado. Tienes opiniones sobre todo. Puedes argumentar, puedes defender tus ideas. Pero si alguien te preguntara, ¿por qué crees eso realmente?
más allá de repetir lo que escuchaste, ¿qué responderías? La ironía es que vivimos en la era con más acceso al conocimiento de toda la historia humana, y quizás seamos la generación que menos piensa por sí misma. Entonces, ¿cuántas de tus opiniones sobrevivirían si hoy te hicieras las preguntas de Sócrates? ¿Cuántas se desmoronarían? Y si se desmoronan, ¿qué queda de ti? Quizás esa sea la pregunta más incómoda de todas, porque significa que tendrías que empezar de nuevo, pensar desde cero, sin las muletas de los influencers, sin los atajos de las ideologías, sin la comodidad de repetir lo que todos dicen. Tendrías que pensar, realmente pensar. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto? Este canal se creó con el fin de que tú y yo crezcamos. No físicamente, sino mentalmente. No quiero meterte nuevas ideas a tu cabeza. Quiero que te descubras a ti mismo, tu camino, tu propósito y sobre todo puedas vivir a tu modo.